¿Quieres que te cuente un cuento? Pues no, hoy te voy a contar una historia, porque esta historia sucedió de verdad, en la sociedad feudal. Tras la desintegración del Imperio Carolingio, siglos IX y X, Europa se dividió en un montón de estados y reinos. Había un montón de guerras entre ellos, lo que debilitó sus defensas y facilitó que pudieran entrar otros pueblos. Así que llegó una segunda oleada de invasiones muy rápidas y muy violentas que crearon un gran clima de temor en toda Europa. De hecho, es que muchas personas creían que estas invasiones eran un castigo de Dios y una señal de que el mundo se acabaría en el año 1000. Los tres principales invasores fueron los vikingos, los magiares y los sarracenos. Los vikingos o normandos venían de Escandinavia y se asentaron en las islas británicas, norte de Francia y sur de Italia. Los magiares o húngaros venían de la estepa asiática y llegaron a Europa asentándose en la Europa del Este y fundando el Reino de Hungría. Y los sarracenos o musulmanes venían del norte de África y atacaron las costas del sur de Europa. Ya sobre el año 1000, Europa estaba formada por muchos reinos y estados independientes. Pero que a pesar de esa división territorial, había cosas que tenían en común, que era el cristianismo, el comercio y la estructura de la sociedad. El cristianismo era la religión mayoritaria y ayudó a crear una identidad común entre todos que se llamó cristiandad, aunque por un lado habría cristianos romanos y por otro cristianos ortodoxos, según la región. El comercio lo que hacía era favorecer la comunicación entre los territorios, ya que Europa era llana y además tenía ríos navegables que permitió importantes rutas comerciales. Y la estructura de la sociedad era muy similar en casi todas las partes, que normalmente se dividía entre nobleza y campesinado. La verdad es que durante los siglos IX y X los monarcas tenían poquito poder efectivo. La verdad que sus decisiones solo afectaban, en vez de a todo el reino, a sus dominios personales. Tenían unos ejércitos muy pequeños y las fronteras de los reinos estaban muy inestables porque tras la muerte del monarca los reinos se dividían por su herencia. Así que al final carecían de poder para recaudar impuestos y dependían totalmente de la nobleza y de la iglesia. Además, los reinos no tenían capitales permanentes. Y quien ayudaba al monarca a gobernar era la curia real, que incluía nobles, clérigos y funcionarios. Y claro, para ganarse la lealtad de la nobleza, los monarcas creaban lazos personales con sus miembros que al final fueron la base de esta sociedad feudal. Y al final, ¿cuáles eran los fundamentos de esta sociedad feudal? Porque claro, durante esta segunda oleada de invasiones, con tanta violencia y los reyes tan débiles, muchísimos campesinos lo que hacían era buscar la protección en los nobles, que al final eran los que tenían los ejércitos, los castillos, y dejaban que los campesinos se refugiasen dentro de las murallas cuando había algún peligro. A cambio, los campesinos trabajaban para ellos, por eso muchos acabaron convirtiéndose en siervos, es decir, que los campesinos dependían totalmente del señor. Los nobles estaban unidos entre sí y con el rey mediante lo que llamaban el pacto de vasallaje, que era una ceremonia llamada homenaje en la que el vasallo se arrodillaba, prometía lealtad y ayuda militar a su señor. A cambio, el señor le entregaba un feudo, que normalmente era una gran extensión de tierra. Además, también había nobles que podían tener a otros nobles como vasallos y recibían feudos más pequeños. Y así se fue creando esta gran red de relaciones que unía a toda la nobleza con el rey o la reina, las relaciones feudales. Lo que ocurre es que algunas veces algunos nobles dejaban de obedecer al monarca o el monarca era quien intentaba quedarse con las tierras de un noble usando la fuerza y había bastantes guerras. Y estos feudos se estructuraban de varias maneras. Por una parte estaba el dominio o reserva señorial, que era la propiedad que pertenecía a ese señor pero para su uso propio, es decir, el castillo donde vivía, sus tierras de cultivo, bosques y prados, donde, ojo, que los campesinos solo podían cazar o recoger leña si tenían permiso del señor. Luego, además, el señor permitía a los campesinos trabajar en las parcelas de tierra, los mansos, a cambio de una renta, ya sea dinero, productos o servicios. Luego, los señores feudales también tenían autoridad sobre sus feudos, haciendo cumplir justicia y recaudando impuestos. Los campesinos tenían que pagar por el uso del molino, de la prensa, del horno. Y también si alguien quería cruzar su feudo, algún comerciante, tenían que pagar un peaje y si querían cruzar sus puentes, un pontaje.
Y con todo esto, la sociedad feudal estaba organizada en 3 grandes grupos sociales llamados estamentos, que además te morías en el mismo en el que nacías, no te podías cambiar excepto el clero, y cada cual tenía su función. La nobleza estaba compuesta por los caballeros y sus familiares con poder militar y la función de defender al resto de la población. El clero, que estaba compuesto por los monjes y los sacerdotes, tenía como función principal rezar por la salvación de la población y velar por sus almas. Y los plebeyos, o la plebe, estaban compuestos principalmente por los campesinos, aunque había también artesanos y comerciantes. En cualquier caso, eran los que producían todos los productos que la sociedad necesitaba. Pues hablemos un poco del campesinado. Al final eran los que ocupaban la mayor parte de la población, que vivían en los feudos y trabajaban en las tierras de los señores feudales. Pero había de 2 clases. Por un lado estaban los siervos, que estaban totalmente sujetos a la autoridad del señor. Trabajaban o bien sus tierras o hacían trabajos domésticos para él. Recibían a cambio comida, pero eran tratados con muchísima dureza y además no tenían muchísimos derechos, como que no podían casarse sin permiso del señor. Pero es que además esta servidumbre era hereditaria. Por otro lado estaban los campesinos libres, que sí que podían tomar decisiones personales, trabajaban para pagar al señor y recibían lo que sobraba de la cosecha. Claro, también tenían que dar una 10ª parte a la iglesia como impuesto, lo que llamaban el diezmo. A veces, como estas condiciones eran muy duras, el campesinado se rebelaba contra los señores para intentar mejorar sus condiciones de vida. Pero también es cierto que las familias campesinas tenían muy fuertes lazos familiares y eran autosuficientes, es decir, hacían su propia ropa, cultivaban su propia comida, construían sus propias casas. Lo malo es que su supervivencia muchas veces dependía del clima. Si había demasiada lluvia o demasiado poca, se podían arruinar las cosechas. La verdad es que el trabajo en el campo era durísimo, trabajaba toda la familia, hasta los ancianos y los niños, y con herramientas súper rústicas. Normalmente se cultivaban cereales, hortalizas y algunos campesinos también criaban animales. Lo que se hacía es que cada año la mitad de la tierra se sembraba con cultivos y la otra mitad se dejaba en barbecho. Esto era para que el suelo pudiera recuperarse y volver a ser fértil. Se conocía esta técnica como rotación de cultivos de 2 años. Lo que pasa es que con esta técnica la productividad agrícola era súper baja, pero en el siglo XI consiguieron mejorarlos con varias técnicas nuevas. Por un lado se talaron árboles, se drenaron humedales para que hubiera más tierra disponible. Además, se dejaban en barbecho cada 3 años en vez de cada 2. Se hizo un mayor uso del riego y se podía usar el arado pesado, que podía cavar más profundo. También es importante que sepáis cómo eran las aldeas, porque eran muy pequeñitas, estaban situadas cerca del castillo o de un monasterio y luego había campos más allá de la aldea. Es decir, primero estaban las casitas, después había pequeños huertos de hortalizas, más allá los viñedos, olivares, campos de cultivo y ya al final estaban los bosques, donde los campesinos recogían fruta y leña. Por otro lado teníamos a los nobles, que al final eran los que se dedicaban a la guerra. Además, desde niños empezaban a educarles como pajes y luego se convertían en escuderos al servicio militar de un caballero. Las mujeres nobles, por otro lado, tenían el papel de casarse y tener hijos para continuar con el linaje familiar. Los matrimonios normalmente se concertaban desde niñas y una vez que las casaban estaban sujetas al dominio de su esposo. Eso sí, ellas tenían muy buena educación y eran las encargadas de administrar el hogar, confeccionar la ropa, cuidar a los hijos y, claro, hacerse cargo cuando sus maridos estaban lejos. ¿Y cómo es la estructura del clero y de la Iglesia? Pues el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana y hay 2 tipos de clero, el secular y el regular. El clero regular es la que está formado por los miembros de las órdenes religiosas, que cada una tiene sus propias reglas, y allí el abad es el que dirige la orden y por debajo de él el prior o superior, que es el que va a administrar el monasterio o el convento donde están los monjes, los frailes y las monjas. Y por otro lado el clero secular, que es el que está formado por cardenales, priores, obispos y arzobispos. Los obispos tenían muchísimo poder, dirigían una diócesis que está compuesta por diferentes parroquias donde los sacerdotes atienden a los fieles que van a rezar. Y bueno, la Iglesia en esta sociedad tenía muchísima influencia y un enorme poder tanto político como económico. Los papas intervenían en asuntos de los estados cristianos e incluso mediaban entre las disputas entre los monarcas. Pero es que además muchísimas tierras pertenecían a los monasterios y a las catedrales. Y además las iglesias cobraban una parte de las rentas de los siervos y además también el diezmo, el impuesto obligatorio que tenían que pagar todos los cristianos.
Por otro lado, estaban lo que llamábamos las treguas de Dios, que eran los periodos en los que las luchas estaban prohibidas para intentar reducir la violencia entre los nobles y caballeros. Y si queréis seguir explorando el mundo feudal, aquí tenéis todos los materiales que he creado, el tema completo en inglés y en español, exámenes resueltos, las partes del castillo y del monasterio, y un Kahoot para poner a prueba vuestras habilidades. Aquí os dejo el QR para jugar y que gane el mejor viajero.